La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados está analizando un proyecto de ley proveniente del Senado que busca regular las ocupaciones ilegales. El proyecto contiene varios aspectos, es una iniciativa interesante en la que también ha estado presente el Ejecutivo, y para hablar acerca de esta iniciativa tomamos contacto, ustedes ya la ven en pantalla, la diputada Lorena Fríes, integrante de este grupo parlamentario. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Diputada, este proyecto, ya lo decía yo en la presentación, está recién iniciando su debate al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Consultarle acerca de cuáles son las principales divergencias que tiene este proyecto. Mire, déjeme partir diciendo que este es un proyecto importante dado el contexto que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un proyecto que busca fundamentalmente elevar las penas que antes eran de multa a sanción de cárcel respecto de las ocupaciones ilegales de terrenos que hay. Hemos visto en la prensa, por ejemplo, estas ocupaciones VIP en el norte. Hemos visto también problemas en la macrozona sur respecto de ocupaciones que se hacen en predios, y también es una realidad que tenemos aquí cerca en la quinta región, de hecho con loteos irregulares, por ejemplo, en la zona de la Ligua hacia la costa, y que son manejadas a veces incluso por bandas. Entonces, este era un delito, digamos, que se establecía o tenía la larga data, 1875 es el Código Penal, y solo tenía una multa de 20 UTM, que ahora se cambia a cárcel. Dicho esto, que es que hay una necesidad urgente de regular mejor esta situación, la verdad es que en el proceso que hubo en el Senado se introdujeron elementos que hacen de este proyecto un proyecto peligroso. Una de estas cuestiones tiene que ver con la legítima defensa privilegiada. Si entendemos que la usurpación es la ocupación ilegal, ¿no es cierto?, de un terreno, habitado o no, público o privado, la legítima defensa lo que autoriza es a los dueños a repeler esa ocupación, no solo cuando ingresan, sino que durante toda la ocupación. Esto es grave porque en el fondo abre la puerta a la autotutela, es decir, a la justicia por propia mano. Y en contextos tan complejos como, por ejemplo, en la macrozona sur, esto podría derivar en un problema mayor de violencia entre comunidades que ocupan ilegalmente terrenos y los dueños de esos terrenos. Esa es la primera objeción grande que pudiera haber en este proyecto. La segunda tiene que ver con la flagrancia. La flagrancia, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, autoriza no solo a las policías, sino que también a los particulares a detener a alguien cuando esté cometiendo el delito. Ahora, tiene un margen de 12 horas que este proyecto hace permanente porque se trata de un delito permanente. Uno ocupa hasta que deja de ocupar el predio. Y en este caso se autoriza, ¿no es cierto?, por esta vía, detenciones ciudadanas que hemos visto, a propósito de otras situaciones, hemos visto también cómo pueden terminar. Esos dos elementos, más un tercero, diría yo, que tiene que ver con que cada vez más aquí en el Parlamento lo que estamos haciendo es impedir que el juez pondere las circunstancias concretas de la situación sometida a su conocimiento, y por lo tanto se le restringe la posibilidad de decidir dentro de una pena el grado que esto pueda tener, y esto ha sido declarado además inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Yo diría que esos son los tres elementos graves de este proyecto, porque la autotutela va justamente en contra del principio de legalidad y el de sometimiento, digamos, a la ley y a las policías como la única institución que puede hacer uso de la fuerza y de armas letales. Diputada, sí, tres puntos bien importantes que van a generar bastante discusión al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana. En ese sentido, consultarle acerca de la postura del Ejecutivo.
¿Qué propuestas se han hecho de parte del Ministerio de Justicia, por ejemplo, en relación a este proyecto para poder mejorar el texto y que finalmente también puedan irse perfeccionando estas normas que usted nos señalaban y que generan tantas dudas? Mire, la verdad es que el Ejecutivo trató de morigerar estos aspectos que yo le comento en el Senado y fue de manera infructuosa. Va a volver a replantearlas en este marco, digamos, en el segundo trámite constitucional aquí en la Comisión de Seguridad, porque además hay que entender varias cosas. El tema de las ocupaciones ilegales es un problema histórico en Chile, pero hay que decir también que, por ejemplo, hay situaciones como lo que fueron históricamente los asentamientos o las tomas de terrenos que buscaban, ¿no es cierto?, satisfacer una necesidad de la cual los pobladores no tenían responsabilidad, que era, por ejemplo, la falta de vivienda, o también ciertas tomas que no se hacen con violencia en las personas, o sea, que efectivamente, que no se hacen con violencia contra las personas, pero sí violencia contra las cosas, que tampoco debiera ser parte de este proyecto. Entonces, los bordes de este proyecto tienen que dejar fuera situaciones que son de estado de necesidad o de libertad de expresión y de reunión respecto de ciertos grupos. Y yo creo que esa es la búsqueda que hace el Ejecutivo, dejar la flagrancia, pero limitarla respecto de las policías. Y respecto de la legítima defensa, bueno, tratar de reducirla al máximo y, por cierto, no considerar la violencia o la fuerza en las cosas que se aplica a los bienes muebles y no a los bienes inmuebles. Diputada, estuve leyendo parte de los alcances que tiene este proyecto y uno de los puntos dice relación con sancionar al ocupante ilegal que genera un traspaso a un tercero en relación a un terreno. ¿Nos podría explicar un poco el alcance que tiene este tema y si está de acuerdo con la sanción que se impone, digamos? Estoy de acuerdo con las sanciones y es algo que estamos viendo tanto respecto de, por ejemplo, gente que ocupa ilegalmente terrenos y que después o vende o subarrienda, por ejemplo, los loteos irregulares, pero también lo estamos viendo a propósito del crimen organizado en mi distrito, el distrito 10, donde hay muchas de estas viviendas que no necesariamente están habitadas y que son utilizadas como casas de vigilancia o como lugares, digamos, que donde se pueden perpetrar, o sea, copias, droga, etcétera. Y también lo hemos visto respecto de los subarriendos que se hacen abusando de las personas migrantes, ¿no es cierto?, que terminan hacinadas muchas veces en los inmuebles con este subarriendo que le hacen al ocupante ilegal de esa vivienda. Es un tema que va generando varias aristas cuando uno va entrando en él y discutiendo y conociendo más de los alcances. Diputada Frías, quiero agradecerle la gentileza de conversar con nosotros durante esta jornada acerca de esta iniciativa que se debate al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias. Gracias a usted. Seguimos conversando acerca de este proyecto de ley que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles. Ahora vamos a conversar con el diputado Cristian Araya. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Diputado, se está analizando este proyecto al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana que usted integra y queremos consultarle acerca de si esta iniciativa, así como está, sabemos que viene ya del Senado y que ha tenido ya un debate previo en lo que es la Comisión de Seguridad Ciudadana, conocer si realmente esta norma genera certeza y protección jurídica así como ya está elaborada. Mira, esto creo que es una muy buena iniciativa, se ha estado trabajando hace bastante tiempo en el Senado y que llega ahora a la Comisión de Seguridad y siempre está la posibilidad de perfeccionarla. Estamos escuchando las preocupaciones que puede tener el gobierno, lo que sí dejamos muy claro que en ningún caso vamos a sumarnos a esta idea que tienen algunos de cortarle las alas o podar las posibilidades que ofrece esta iniciativa legal que ampara, resguarda el derecho de propiedad, el derecho a que nadie se meta en tu propiedad, en tu casa, en tu campo, en tu parcela. Creemos que es una iniciativa que va en la dirección correcta, que entrega facultades positivas, donde fortalece, entre otras cosas, la legítima defensa privilegiada,
de aquel que se ve afectado, cambia el régimen en la lógica de la flagrancia. Actualmente tú tienes que denunciar antes de 12 horas, de lo contrario hay que iniciar todo un proceso judicial, lo que evidentemente resulta muy poco factible en muchos casos, etcétera. Son varios los supuestos y sanciona finalmente a quien se tome un terreno, tanto aquellos que lo hacen por la vía más violenta, como también por aquellos que, entre comillas, porque al final una toma jamás es algo pacífico, pero aquellos que en el fondo no ejercen fuerza de por medio. Entonces creo que se hace cargo de los distintos supuestos y que va en la línea correcta, porque hay tres cosas que tal vez hay que destacar que tienen unas consecuencias positivas de este proyecto. Uno, fortalece el resguardo al derecho de propiedad, que es vital para cualquier sistema de derecho, para el Estado de Derecho. El derecho de propiedad es parte angular del proyecto. Lo segundo es una fortaleza a la inversión, porque te permite poder dar más garantía de que cualquier compra de un terreno va a estar resguardado, lo que también es muy positivo. Y lo tercero es restablecer el Estado de Derecho y hacer justicia para muchas familias que hoy se ven afectadas porque muchas veces un grupo de inescrupulosos, bien, se toma un terreno o hay otros que se apoderan, lo reparten y otras familias en total desconocimiento terminan siendo también víctimas porque les venden un terreno que no era de quien se lo está vendiendo. Claro, es un tema bien complejo del que ya se está dando esta discusión. El diputado, preguntarle acerca del Ejecutivo, porque estuvo presente en la última sesión de la comisión donde se vio esta iniciativa. Hay una mirada favorable, pero sí ellos buscan realizarle algunas mejoras. ¿Qué opina de esto usted? ¿Coincide con alguna de las mejoras que propone el gobierno o considera que la norma así como está debería estar siendo bien vista, digamos? El ministro de Justicia hizo algunas observaciones, más bien de carácter general. De hecho, los ejemplos que utilizó, él mismo señaló que era una forma de estresar la norma, que por ejemplo se ponía en el caso de aquel que ocupaba un sitio para acampar, claro, sin ánimo de apoderarse de él, cómo esto podría haberse afectado, etcétera. Bueno, personalmente le hice la pregunta, bueno, ¿cuál es la propuesta que nos hace el Ejecutivo para poder mejorar en ese aspecto que eventualmente es algo que podríamos mejorar en la Comisión de Seguridad? Vamos a estar atentos a que nos presenten formalmente las mejoras o eventuales pequeñas correcciones que eviten una mala aplicación de esta ley, pero en lo medular, en lo sustancial de este proyecto de ley creemos que va en la dirección correcta y lo vamos a respaldar de forma firme. Es más, le hicimos un llamado, y yo personalmente le hice un llamado al ministro que le solicitara al presidente de la República un proyecto de ley que permitiera eximir del pago de contribuciones a aquel propietario que encuentra su terreno tomado. Resulta absurdo que el Estado de Chile exija el pago de contribuciones cuando es incapaz de poder resguardar el derecho de propiedad. Entonces, creo que si bien el Servicio de Impuesto Interno en algo avanzó, pero es muy superficial, no da certeza, y sería muy positivo en línea de esto mismo, de recuperar el Estado de Derecho y hacer justicia, que el gobierno incorporara, bien como una indicación o bien como un proyecto adicional, que aquel que tiene tomado su terreno no tenga que pagar contribuciones, lo que parece de toda lógica. Diputado, uno de los temas que se abordó también al interior de la comisión fue lo que pasa con los campamentos. En algún minuto se hablaba que este era un proyecto muy orientado a lo que pasa en el sur de nuestro país, específicamente en la Araucanía, pero también hay otros territorios y se hablaba, por ejemplo, del tema de las tomas. ¿Qué ocurre finalmente con estas personas que están en los registros de campamentos? ¿El proyecto contempla algo en relación a estas personas que están inscritas, que pertenecen a campamentos, pero que están inscritas en estos registros? Sí, el proyecto reconoce y hace una diferencia de aquellas personas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Campamentos hasta el año 2022. Para ellas evita en el fondo una sanción penal y evidentemente es algo que el Estado tiene que avanzar en buscar soluciones conjuntas. Pero aquí hay que ser muy claro. ¿Qué señal le vamos a dar a las personas? No podemos legitimar que alguien se tome un terreno por la razón que sea. Tenemos que también tener en consideración que hay personas en situación de necesidad, pero hay que poner un límite. Y este proyecto también contempla eso, lo que también es muy positivo, porque dice, ¿sabes qué? Ok, lleguemos hasta el 2022, hay un registro, se van a buscar soluciones, pero lo que no podemos permitir es que se sigan apoderando y tomando terreno
y que al final del día reina la ley del más fuerte o la del más vivo, que se apoderó de un terreno y después exige una propiedad. Aquí hay que ponerle un límite, hay que buscar soluciones para las familias que lo necesitan, hay que lograr sacar de la fila a aquellos que abusan, porque en muchos casos, lamentablemente, hay quienes tienen 1, 2 o hasta 3 propiedades. A mí me tocó verlo, yo trabajé en el Ministerio de Bienes Nacionales, como en terrenos fiscales. Me acuerdo que en el año 2019 se habían detectado 13.000 ocupaciones, se disparó con posterioridad al 18 de octubre y la pandemia, como las tomas de terrenos fiscales era un verdadero dolor de cabeza, un gran problema que hoy sobre todo afecta a la zona norte del país, la cual reina la ley del más fuerte. Hay inescrupulosos que negocian, venden en 2 o 3 millones un terreno, cuando terrenos fiscales, y al final las pobres familias que llegan ahí con la esperanza de tener su hogar son víctimas de estas mafias. Eso es una realidad que tenemos que enfrentar, pero eso no puede ir en la lógica de un perdonazo, ni también de decir, ¿sabes qué? Si usted tiene algún problema habitacional, busque en el fondo y tómese un terreno. No, aquí hay que poner límites, hay que buscar una solución para aquellos que están en este registro hasta una fecha, un plazo determinado, y ser muy claro, que cualquiera que se tome un terreno debe ser desalojado y sancionado, porque hasta ahora alguien que se toma un terreno no es sancionado. Eso es absurdo. O sea, tú te robas una manzana y te van a pasar por hurto, pero entras y te apoderas de un campo y no pasa absolutamente nada. Creo que eso es algo en lo cual la legislación hoy está al debe, y que este proyecto de ley va a ser un aporte importante. No solo para la Araucanía, que es del cual muchos han pensado, sino para todo el país. Las tomas de terreno, de departamentos, de casa, es una cuestión que afecta transversalmente a nuestro país. Y piensa en un solo caso. Aquellas familias, aquellos matrimonios que, por ejemplo, están juntando dinero, juntando el fruto de su trabajo, y que sueñan con en 10, 15, 20 años más ir a vivir al sur, al campo, a alguna parcelita, no sé, en Chiloé. ¿Qué certeza tiene hoy de que cuando van a llegar no esté tomado? Bueno, para esas familias también. Esto le da un resguardo, que ese esfuerzo, esa inversión que pueden estar haciendo durante muchos años, van a tener la tranquilidad de que la ley los va a amparar, los va a resguardar. Creo que, insisto, es un proyecto positivo y vamos a ver cómo incluso lo podemos mejorar aún más. Pero ya como está, creo que sería un aporte sustancial a la realidad de muchos chilenos. Muy bien, las palabras del diputado Cristian Araya, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde se debate este proyecto que tiene que ver entonces con este delito de la toma de inmuebles y que afecta a todo nuestro país. Así es que les damos las gracias, diputado, por la conversación, por las observaciones y también por lo que se viene próximamente en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.